Bueno, vamos a tratar de leer acá lo más rápido posible el contrato de auditoría, su alcance, sus limitaciones, condiciones para su aceptación, objetivos del examen contable. Según la NIA 211, acuerdo de los términos del encargo de auditoría, eh, el objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la que la auditoría se va a realizar mediante A. La determinación de si ocurren las condiciones previas a una auditoría y B. La confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de auditoría. Condiciones previas a auditoría. Se trata de dos condiciones. Uno, la utilización por parte de la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de estados financieros. Y dos, la conformidad de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad con la premisa sobre la que se realiza la auditoría. Para determinar si ocurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor A determinará si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación del estado financiero es aceptable y B obtendrá la confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad en relación con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aceptable, así como su caso de presentación fiel, por un lado. Por el otro, el control interno de la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude de error. Y por último, la necesidad de proporcionar al auditor A el acceso a toda la información que le tenga, de la que tenga conocimiento la dirección que sea relevante para la preparación de estados financieros, tal como registros, documentación y otro material, la información adicional que pueda solicitar el auditor a la dirección para los fines de la auditoría y, por último, el acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de auditoría. Otro tema a considerar es explorar las expectativas del cliente para determinar aquellas que se pueden cumplir, aquellas que se pueden cumplir con trabajo adicional compatible con la auditoría y expectativas irrazonables. ¿En qué casos se produce la no aceptación del encargo? Limitación al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de auditoría. Bueno, eh, si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta de los términos de un encargo de auditoría la imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor de tal forma que el auditor considere que tendrá que denegar la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo con limitaciones como encargo de auditoría, salvo que esté obligado a ello por disposiciones legales o reglamentarias. Otros factores que afectan a la aceptación del encargo de auditoría. Si no se dan las condiciones previas a la auditoría, el auditor lo discutirá con la dirección, salvo que que esté obligado a ello por disposiciones legales y reglamentarias. El auditor no aceptará el encargo de auditoría propuesto. El auditor no aceptará el encargo de auditoría propuesto si determina que no es aceptable el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros, salvo en los casos previstos, o si, si no se ha alcanzado el acuerdo sobre las responsabilidades de las partes. El auditor acordará los términos del encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad según corresponde. Los términos del encargo de auditoría acordados se harán constar en una carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito e incluirá el objetivo y el alcance de auditoría de los estados financieros, la responsabilidad del auditor, las responsabilidades de la dirección, la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros, una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor y una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran de lo esperado. Bueno, ahora entramos a convenio de auditoría. Características.
Es un contrato bilateral consensual, o sea, que se perfecciona por la mera voluntad explícita de las partes y conmutativo, quiere decir que genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes. El auditor se obliga a emitir un informe sobre el cual la información contenida en los estados contables en base a una tarea auditada, o sea, el auditor se obliga a emitir un informe sobre la información contenida en los estados contables en base a la tarea de auditoría. La empresa contratante se compromete a abonar un precio por el servicio brindado, además de otras obligaciones referentes a la elaboración de los estados financieros. No hay legislación de fondo que trate esta relación. Hay consenso de que se trata de un contrato de locación de obra, y eso está en el informe 8 del área de auditoría del CECIT. Lista de elementos a considerar en un convenio de auditoría. La forma y contenido de las cartas compromiso pueden variar para cada cliente de acuerdo a las circunstancias de cada caso, pero deben hacer siempre referencia como mínimo a la identificación de la información objeto de la auditoría, o sea, el ente, estados contables, fecha, información adicional, etc., y el marco de información contable aplicable. El objetivo, o sea, o propósito de la auditoría de los estados financieros. Es decir, el objetivo es que sea emitir un informe. La responsabilidad de la administración por la emisión de los estados financieros, que incluye la realización de estimaciones y por la implementación y mantenimiento del control interno. Entonces, tiene responsabilidad por el control interno y por el que incluye la realización de estimaciones e implementaciones. Bueno, la definición del alcance de la auditoría. Eso también es otro elemento. Incluida una referencia de las disposiciones legales y reglamentarias y las NIA aplicables, así como las normas de ética y otros pronunciamientos de organizaciones profesionales a los que el auditor se adhiera. La responsabilidad del contador público, que incluye el alcance de la auditoría, incluyendo referencias a la legislación aplicable a reglamentos o pronunciamientos de organismos profesionales a los cuales el contador se adhiere. Se adhiere el contador. La forma de los informes y las distintas clases de opinión que pueden existir. Eso va a ser un elemento del contrato. La información que proveerá el cliente, balance de saldos, análisis de cuentas, consideraciones bancarias, etc. Colaboración a recibir del cliente, funcionarios y personal, así como las fechas previstas para su entrega al auditor. Las limitaciones de una auditoría y el riesgo inevitable de que aún algunas representaciones de errores sustanciales puedan permanecer sin ser descubiertas. El acceso sin restricción a cualquier registro, documentación y otra información solicitada en conexión con la auditoría. Los planes relativos a la planificación y ejecución de la auditoría, incluida la composición del equipo de auditoría. La determinación, los destinatarios de los informes, o sea, informe principal, carta de recomendación. Los honorarios, importes, ajustes, forma de facturación, plazos de pago, categorías de colaboradores, horas estimadas, etc. El gasto de estadías y viajes, en caso de corresponder, las fechas, fecha de iniciación y fecha de finalización de la auditoría, fecha de presentación del informe. Las expectativas de recibir de la administración una confirmación escrita referente a las representaciones hechas en conexión con la auditoría. Esa es la carta de gerencia. Bueno, son 15, hay que memorizarlo más. Elementos adicionales. Acá vienen 4 más encima. Cuando se considere importante, se pueden señalar los siguientes puntos. Arreglos concernientes a la contratación de otros auditores y expertos en algunos aspectos de la auditoría. No, esto es cuando se contrata a otros auditores. Arreglos concernientes a la contratación de otros auditores y expertos en aspectos de auditoría. Arreglos por hacer con el auditor predecesor, si lo hay, en el caso de auditoría inicial. Recordad que el artículo 91 del CEU establece que el profesional que ha sido reemplazado por otro colega
en la atención de un cliente debe cooperar atendiendo todos los pedidos razonables de asistencia e información que el nuevo profesional designado le formule. 3. Cualquier restricción a la responsabilidad del auditor cuando exista tal posibilidad. Y 4. Una referencia a los acuerdos adicionales entre las partes. Trabajos repetitivos. Trabajos repetitivos. En las auditorías recurrentes, el auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de auditoría. MIA 210. El auditor puede decidir no remitir una nueva carta de encargo u otro acuerdo escrito para cada ejercicio. Sin embargo, los siguientes factores pueden hacer que resulte adecuado revisar los términos del encargo de auditoría o recordar a la entidad los términos vigentes. Cualquier indicio de que la entidad interpreta erróneamente el objetivo y el alcance de la auditoría. Cualquier término modificado o especial del encargo de auditoría, un cambio reciente en el alta de dirección, un cambio significativo en la propiedad, un cambio significativo en la naturaleza o dimensión de la actividad de la entidad, un cambio en los requerimientos legales o reglamentarios, un cambio en el marco de información financiera adoptado para la preparación de estados financieros, un cambio en otro requerimiento de información.